Paz y bien, hermanos. Continuando con la serie Los 18 milagros de Jesús en el Evangelio de San Marcos, esta vez nos toca reflexionar el milagro número 14. Meditemos la palabra de Dios para que sea directamente la palabra la que nos ilumine. Marcos 7, del 31 al 37. Curación de un tartamudo sordo. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que, además, hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Efatá, que quiere decir, ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contara, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este milagro 14, vamos a contemplar cómo nuestro Señor Jesucristo hace una curación integral a un tartamudo que además es sordo. Jesús cura a un hombre completamente imposibilitado de mucho tiempo. Veremos cómo primero sanará su sordera y después lo capacita para hablar correctamente. Este era un hombre aislado, no escuchaba, no percibía el mundo que lo rodeaba y por lo tanto no podía transmitir con esa claridad que se necesita para poder manifestarse. Veremos cómo este proceso de sanación va a ir poco a poco restableciendo primero la antena, la escucha, para poder después restaurarle la comunicación, poder restaurarle a este hombre todo lo que él necesitaba. Dice la palabra que fueron los amigos los que llevaron al sordomudo ante la presencia de Jesús. ¿Para qué? Le rogaron que le impongan las manos sobre él. Por un lado, nos damos cuenta la necesidad de tener amigos, los cuales nos lleven a Jesús. Felizmente este pobre sordomudo tenía sus amigos que lo llevaron a Jesús. ¿Pero Jesús le impuso las manos? No. ¿Por qué? Porque el Señor tiene sus caminos. El Señor tiene su forma de particular de actuar. Cada uno de nosotros es diferente. A cada uno de nosotros nos ama de una manera distinta. Tus caminos no son mis caminos, dirá el Señor. En esta doble enfermedad, el sordomudo nos hace reflexionar que nosotros también no sabemos escuchar y tampoco no sabemos comunicarnos. En la vida diaria, a veces cerramos
nuestros oídos a nuestros seres más queridos, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros amigos, a nuestros hermanos de comunidad. Esa es una enfermedad. Y con tanto ruido externo, con tanto ruido que nos marea, que nos engaña, perdemos también la forma como comunicarnos aparentemente. Somos egoístas. No nos comunicamos con una palabra de aliento para la persona que sufre, para la persona que necesita, o simplemente quedarnos un tiempo tratando de escucharla y poder darle un consejo. Esa doble enfermedad del sordomudo lo seguimos viviendo en nuestros días. No saber escuchar y no saber comunicarnos. E inclusive, aún así, en esta época de pandemia, podemos escuchar o mal escuchar una serie de cosas negativas. Todo es cierto. Hay un terrible dolor, pero muchos hermanos necesitan que nosotros los atendamos. Necesitan que nosotros veamos cómo están, que nos preocupemos de ellos. Esa es la enfermedad que sufría el sordomudo y es la realidad de nuestra enfermedad actual. Vemos que la terapia de Jesús primero es en privado y después tiene la particularidad que empieza por el oído y luego por el habla. El médico divino se lo llevó aparte porque él tiene sus propias formas. Dice la palabra que él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Efatá, que quiere decir, ábrete. Le metió los dedos a los oídos. ¿Por qué Jesús esta vez usaría esa forma de sanar al sordomudo? Recordemos que el dedo de Dios se ve en la Biblia muchas veces. Cuando los magos de Faraón le dijeron, es el dedo de Dios el que se ha enfurecido. Y en Lucas podemos ver, si Jesús mismo le dice a sus contrincantes, si por el dedo de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de los cielos. El dedo de Dios significa acá sanación directa del sordomudo. Y después le toca
la boca, la lengua con su saliva. Esta parte me hace recordar la donación de Jesús. Jesús puede donarse de tal manera al ser humano, a su creación, dándole su propia vida, su propia saliva. Yo hasta lo podría comparar con la Eucaristía. Y como siempre que estaba acostumbrado Jesús, orando, elevando las manos al cielo, dirigiéndose al Padre, grita, Éfata, ábrete, ábrete, libérate, ábrete para que sientas mi salvación, para que escuches mi bendición. Esa es la forma particular de Jesús. Y al instante, dice la palabra, que se le abrieron sus oídos, se le soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Terminando con la reflexión de este milagro 14 en los 18 milagros del Evangelio de San Marcos, vemos en el último versículo que la gente se maravillaba sobremanera y decía, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Y por qué? Porque están hablando de Jesús. Jesús que todo lo hace bien, que Él es ayer, hoy y siempre el mismo. Por eso meditemos, oremos esta reflexión que hemos escuchado y pidamos a Jesús con todo corazón que nos acoja en esta oración. Señor Jesús, te pedimos que por tu santa palabra, que es viva y eficaz, por tu poder, porque todo lo haces bien, siempre. Te pedimos, Señor, que abran nuestros oídos en estos tiempos tan difíciles, que escuchemos tu palabra, que escuchemos tus mensajes, de toda tu iglesia, de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes, de nuestros hermanos de comunidad. Te pedimos, Señor, que sanes nuestra sordera, para que así podamos ver por el resto de nuestros hermanos, por el resto de nuestros amigos, de nuestras familias. Todos los necesitamos, Señor.
que sea como tú lo mandaste, que nos conozcan por la forma que nos queremos. Gracias, Señor, porque sabemos ya desde ahora este milagro 14 que se está cumpliendo en nosotros. Queridos amigos, los invitamos para el próximo milagro 15. Estén atentos porque también le va a llegar su milagro.